fin y al cabo, en el mundo online, lo que tú tienes que hacer es resolver todo el rato objeciones y quitar fricciones para ayudar al cliente a que llegue a la compra. Obviamente, cuanto más argumentos tengas de venta, pues mucho mejor. Ok, infoproductores, bienvenidos a otro capítulo más, pero hoy no es un capítulo cualquiera, tengo a uno de los grandes del tráfico online en España. Él es Joel López con nosotros. Bienvenido, Joel, es un gustazo. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Un placer estar por aquí contigo. Oye, no, el placer es mío. Gracias, ya sé que tienes un montón de tareas, un montón de cosas por estos días, pero has atendido mi llamada. Joel, antes de comenzar, me gustaría que nos dieras tu background, a quien no te conoce. ¿Quién es Joel López? ¿De dónde vienes? ¿Por qué llegaste al mundo del tráfico? Bien, pues bueno, yo soy Joel López, soy una persona, ¿no? Vivo en Madrid y bueno, pues un poco sobre mí, cómo llegué yo al mundo del tráfico. La verdad que llegué un poco a través de otras experiencias, ¿no? Yo he sido siempre como muy emprendedor y así, ya con 18 años monté una startup y la realidad es que después de 3 años esa startup fracasó. Y no fracasó porque hubiera un mal producto, de hecho estuvimos en aceleradoras de empresas, nos dieron premios de emprendimiento y tal, pero la realidad final es que pese a que teníamos un buen producto, como yo digo, no nos conocía ni Peter. Entonces, ¿eso qué significa? ¿No? Que aunque tengas un buen producto, si nadie lo conoce, es como si no tuvieras nada, ¿no? Entonces, a mí esa experiencia, ese aprendizaje, lo que me hizo darme cuenta que en el mundo digital, en general, en el mundo de los negocios, ¿no? Pero en el mundo digital en concreto, y en especial, si no eres visible, no existes. Y bueno, esa experiencia me hizo empezar a devorar libros sobre marketing y al final descubrí el mundo del tráfico online. Y eso me enamoró, porque eso de poder tener a golpe de clic visitas hacia tu negocio segmentadas y cualificadas, en su momento me pareció, en su momento te digo hace unos 10 años o así, ¿vale? Yo ahora tengo 28, ¿no? Esto fue hace unos 10 años. Me encantó, ¿no? Me maravilló y como que empecé a devorar todo lo que encontraba de marketing, pero concretamente de tráfico, funnels, embudos de venta. Y a partir de ahí, bueno, empecé a trabajar en el mundo digital, en el mundo de los infoproductos. Pues, por ejemplo, trabajé con Robert Gamboa en su equipo, incluso antes de que se hiciera tan grande como se ha hecho ahora. Y a partir de ahí, pues fui pues, mejorando mi experiencia en este ámbito, hasta que poco a poco pues, fui pues, cada vez trabajando con clientes, demostrando todo el expertise que había aprendido en todos esos años, hasta que al final, pues poco a poco, toda esa experiencia la fui condensando, primero yo solo, y poco a poco haciendo crecer mi equipo hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos una agencia especializada una agencia de lanzamientos, ¿no? Especializada pues, en compra de tráfico y embudos de venta, con la que ayudamos a otros proyectos digitales, pues eso, al fin y al cabo, a vender más, ¿no? A ser visibles y a poder vender y ayudarles, obviamente, a escalar esos proyectos, ¿no? Y así como para que tengas un par de datos, pues bueno, hemos gestionado más de 3 millones de euros en publicidad en diferentes proyectos, diferentes plataformas publicitarias. He gestionado embudos de venta, tanto evergreen como en formato de lanzamiento de 7 cifras de facturación. Y nada, y seguimos, pues eso, trabajando con proyectos y apuntando cada vez a que esos proyectos los conozca más personas. Ese es el objetivo. Bueno, como sabes, este podcast va enfocado en los infoproductores, gente que ya tiene un infoproducto, gente que lo está armando, lo está montando, y otros que nos escuchan también, que tienen la idea o el sueño de en algún momento lanzar un infoproducto. Para ti, que eres un experto en tráfico de infoproductos, ¿cuáles serían las 3 claves para que un infoproducto sea ganador? Un infoproducto ganador, bueno, primero que resuelva algo real. Es decir, o sea, el problema hoy en día es que obviamente cada vez hay más proyectos, ¿no? Cada vez hay más negocios, al fin y al cabo todo el mundo se está digitalizando, con lo cual hay más competencia. Pero al fin y al cabo, yo creo que la clave de un producto empieza por la oferta del producto. Es decir, que tu producto, como oferta, entendiendo oferta, lo que tú ofreces y no un descuento, que a veces esto siempre se confunde.
Pero para mí la clave es eso, ¿no? Que haya, o sea, que lo que tú creas, ¿no? A través de tu expertise, resuelva un problema real de un público concreto. Es decir, si encajas bien esas piezas y conoces muy bien a quién te quieres dirigir y cómo tú les vas a ayudar a resolver un problema o una necesidad que ellos tienen, esa para mí es la base de un producto ganador. O sea, eso es así. O sea, hay muchos productos que muchas veces cuando se plantean no tienen claro a quién se dirigen o cuál es la promesa o han estudiado en profundidad cuál es el problema real de esa persona o de ese público y por eso no funcionan bien, ¿vale? No hay un buen encaje ahí. Entonces, para mí todo pasa y todo empieza por esa base, de que el producto que creemos, o sea, obviamente, o sea, lo que sea es ¿cómo se dice? Un resolvedor, no sé si existe esto, ¿no? De problemas, ¿no? Nuestro producto tiene que ayudar a otras personas a resolver un problema real que ellos tienen. Mira, acabas de tocar algo muy importante porque mucha gente que está creando un producto se centra más en el producto, ¿no? Seguramente que te habrá pasado, ¿no? Es que mi producto es muy bueno, mi producto es ganador, sé que es un producto que funciona, pero realmente no piensan en lo que les va a dar al alumno o a la persona que va a recibir el curso, ¿no? Sí. O sea, cuando tú creas un producto, claro, es como si solo piensas en el desarrollo del producto y qué bonito y la experiencia y tal, pero no hay una resolución real detrás, ¿no? No se entiende detrás a quién hay, a quién nos dirigimos, no sabemos si va a encajar, ¿no? No sé si aquí habéis hablado antes en este podcast quizá de las metodologías Lean, ¿no? El Lean Startup, ¿no? Lean Startup básicamente la filosofía es aprender lo máximo posible, incluso antes de lanzar un producto, con los menores recursos posibles. Y es como, hay muchos casos, ¿no? De empresas que invierten millones de euros en generar un producto, sacarlo al mercado para aprender que ese producto no funciona en ese mercado. Entonces, dándole la vuelta a este sistema, lo que se busca es, con pocos recursos, validar una idea, validar un encaje, lo que se llama, primero, el encaje problema-solución, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? De cómo encontramos un problema y nosotros vamos a resolverlo. Y luego lo que se busca de aprender es el encaje producto-mercado. Es decir, tenemos un problema y una solución, vamos a llevarlo al mercado y vamos a ver si el mercado acepta esta solución. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y en el mundo infoproductor esto también se puede hacer. O sea, hay gente que está aprendiendo incluso ahora a lanzar un producto, a vender un producto sin tener el producto creado. O a crear el producto mientras, o sea, cuando lo has vendido, mientras lo vas desarrollando con ese primer grupo beta igual que lanzas. Es decir, es mucho más importante aprender qué es lo que quiere nuestro cliente que nosotros le impongamos este es nuestro producto y ya está. Entonces, muchas veces es más inteligente decir, vale, yo sé que me quiero dirigir a este público, yo sé que soy experto en este tema y les puedo ayudar, pero voy a aprender de qué manera ellos quieren que yo les ayude. Entonces, invirtiendo en este proceso, con menos recursos somos capaces de desarrollar mejores productos incluso, que nosotros simplemente, pues porque sepamos que es nuestra idea, ya damos por hecho que cómo lo lancemos al mercado nosotros va a ser la manera en la que va a funcionar ya. Entonces, nos podemos ahorrar, digamos, como muchos pequeños errores o nos podemos ahorrar muchas frustraciones invirtiendo este proceso del que te estoy hablando. Te entiendo. Sí, algo así como un producto mínimo viable, lo que habla Eric en el libro que comentaste hace un momento. Se me va el nombre del libro. Eric Rice, ¿dices? Eric Rice, sí, el del libro. El método Lean Startup, precisamente. Tú sí, creas un startup. Un producto beta, bueno, como queramos llamar, con la idea y la finalidad de lanzarlo al mercado y aprender. O sea, es un producto vivo al inicio, sobre todo, ¿no? Vamos aprendiendo y vamos iterándolo, vamos mejorándolo hasta que damos con la clave y cómo nuestro cliente acepta y obviamente le pasamos de ese punto A a ese punto B, ¿no? De ese punto A de frustración a ese punto B de su sueño, ¿no? Donde le gustaría encontrarse. Ese tiene que ser nuestro producto. O sea, sí, vale, entonces la oferta, mirar que el producto, lanzar el producto para validarlo en el mercado, podríamos decir, ¿no? Esos serían 2 puntos. Y un tercer punto. Para mí es eso, es como la oferta entendiendo oferta, lo que nosotros ofrecemos y no un descuento, insisto, matizo aquí. Sí. Validar muy rápido, ¿vale? O sea, no perder tiempo en desarrollar cosas que no sabemos si se van a vender. Pongamos nuestros esfuerzos en aprender rápido si ese producto, esa primera versión, es vendible y cómo podemos mejorándola con el feedback de la gente, ¿vale? Y luego, cuando ya tenemos un producto validado, ya luego entonces hablamos de tráfico, de funnels y de cómo podemos escalar ese producto. Es decir, el tráfico, de algún modo, es como una especie como de amplificador, como una especie como de palanca que te hace como llegar a mucha más gente. Pero si llegas a mucha más gente sin tener una idea validada
por un grupo pequeño de personas, igual es donde estás fallando. Y claro, luego llega mucha gente, el tráfico no funciona, el tráfico tal, y muchas veces se pierden los básicos, por así decirlo, ¿no? Es como, si tenemos un producto validado con público real que ya nos ha dado feedback y dicen, buah, este producto es brutal, tenemos prueba social, ¿no? Tenemos testimonios, ¿no? Que acreditan esto. El tráfico lo que nos va a ayudar es a ser ese amplificador que nos va a ayudar a llegar a más personas de las que ya hemos aprendido, por así decirlo, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí, te entiendo perfectamente. Entonces, a todos los que nos estáis escuchando por Spotify o los que nos estáis viendo por YouTube, entender que lo que dice Joel, si no os compliquéis tanto en sacar el gran producto desde un principio, ¿no, Joel? O sea, al fin y al cabo, lo hace mucha gente y creo que es una manera muy inteligente de hacerlo. Es como, nosotros, cuando somos infoproductores, al fin y al cabo, un infoproductor no es más que un experto en un ámbito que lo que quiere es vender su conocimiento para ayudar a otros. Entonces, tú ya partes de una base de que lo que vas a hacer ayuda a otros, pero tu producto muchas veces igual no es la manera en la que ellos quieren que tú les ayudes. Entonces, lo más fácil es aprender con un grupo pequeño de personas. Si nunca has lanzado antes un producto, estamos hablando desde ese ángulo. Aprender, hacer un pequeño lanzamiento beta que se llama, ¿no? Pues lo más fácil, a lo mejor a través de un webinar y llenar esos huecos, incluso a través de si tienes una pequeña audiencia en redes o así, coger un grupo pequeño, 10 personas, 15 personas, y con eso es aprender en el producto, ¿no? Tú les estás dando como una primera versión del producto y con ellos tú aprendes. Y además, tienes que ser honesto y puedes serlo y decir, oye, este es un producto beta. Por un lado, o sea, obviamente el producto no está 100% desarrollado, pero también vas a tener un trato mucho más personalizado conmigo. Y eso incluso también a la hora de vender este producto es interesante, ¿no? Porque estás dando de primeras como más valor a un pequeño grupo de personas que luego cuando lo vendas al mercado tú te tienes que salir de esa ecuación porque tú lo que buscas es libertad, ¿no? Que productos automáticos, ayudar a muchos sin tener como que poner tu tiempo en juego. ¿Vale? Pero para este primer aprendizaje necesitamos, yo creo que eso, ¿no? Volcarte al máximo para desarrollar ese producto y aprender de él y decir, vale, ya estamos preparados ahora para lanzar esto bien en condiciones, hacer un lanzamiento potente porque lo tenemos validado. Sí, muchos de los grandes que ahora mismo son inalcanzables, entre comillas, como Jeff Walker lo cuenta en el libro, ¿no? Que él empezó así, con un público beta y luego mira lo que se ha convertido. No, hay muchos. O sea, yo creo que la gente que ya es grande, todos han empezado así. Grupo beta, con producto desarrollado o no, insisto, ¿eh? O sea, cuando tú lanzas un primer grupo, un primer test, puedes tener ya como parte del producto hecho o una versión del producto hecha o no tener nada a irlo desarrollando sobre la marcha. La clave es el aprendizaje, yo creo. Y a partir de ahí, mejorar ese producto y lanzarlo y así con tráfico más afiliados, porque ya tienes como una primera versión hecha, tienes testimonios, tienes casos de éxito. Eso es lo que te da también credibilidad luego a la hora de hacer un lanzamiento. Bueno, vamos a pasar a la gente, alguien ya creó su infoproducto, lo quiere lanzar. ¿Cuál sería para ti la mejor estrategia para lanzar un infoproducto? Webinar, Product Fórmula. Tú que tienes experiencia con tantos lanzamientos que has tenido, ¿cuál podría ser para, bueno, digamos que ya lo validaron y ahora van a salir al mercado en grande? O por lo menos van a invertir una buena cantidad de dinero. ¿Cuál sería para ti la mejor fórmula? Quizá esta respuesta no te guste, pero la respuesta para mí ahora mismo es depende, ¿no? Y depende de varios factores, porque al fin y al cabo un webinar, un PLF, parece que son como estrategias enfrentadas, ¿no? Que hay como el SEO y el tráfico, ¿no? De qué es mejor, PLF, webinar, qué es mejor, SEO, tráfico, y es como, no hay por qué elegir. La cuestión es qué queramos lanzar y cómo queremos plantear nuestro negocio, ¿vale? Ahora, si quieres, entramos en otro tema también que te quiero plantear sobre este tema de webinars contra PLFs, pero al fin y al cabo es un medio para conseguir un fin, ¿no? Por ejemplo, un PLF está orientado a lo mejor para un determinado producto, un webinar a lo mejor incluso cómo nos sentimos nosotros de cómodos. A lo mejor con un webinar es suficiente. Es que depende de muchos factores, depende del precio del producto, ¿sabes? Pero la cuestión es, incluso antes de pensar si webinar o lanzamiento, yo creo que la pregunta para mí es cómo me planteo mi negocio. Es decir, hay negocios con los que nosotros incluso trabajamos a nivel agencia que viven de lanzamientos. Es decir, cogen un negocio y lanzan 3 veces al año y ese es su negocio, ¿vale? Es como dependen de esos 3 momentos del año para monetizar y facturar, y otros negocios
que tienen un producto funcionando todo el año, lo que se llama un producto en evergreen. ¿Sí? Entonces, para mí esto es lo primero que deberías pensar, ¿no? Es como, vale, yo este producto a lo mejor, ¿cómo me planteo mi negocio? Quiero vivir de lanzamientos, quiero tener ¿cómo se dice? Un producto funcionando todo el año. Entonces, para nosotros, lo que recomendamos siempre no es uno u otro. Para mí la clave es una combinación de las dos. Es decir, tener un producto funcionando evergreen todo el año, sabiendo que ya es un producto que está validado, que es lo que la premisa que tú me has dado, y en momentos puntuales del año hacer lanzamientos, ¿vale? O de ese mismo producto con bonus o como con alguna parte de la oferta mejorada, o de otro producto diferente para conseguir picos de ventas, ¿sabes? Por eso digo que para mí no es una cosa u otra, ¿no? Si a lo mejor evergreen lanzamientos, si webinars, y PLFs, sino tener como un modelo de negocio donde puedan convivir los dos. Y a mí esa combinación de evergreen, ya sea un evergreen en formato PLF o un evergreen con un webinar, más lanzamientos, igual, ya sea en webinar, ya sea en PLF, que nos permitan como tener esos picos de ventas, ¿sí? Eso para mí es lo que yo recomendaría a cualquier persona que quiera montar un negocio basado en infoproductos, a nivel negocio. ¿Cuál es luego el que luego ellos elijan si lo lanzan mediante un webinar o mediante un PLF? Son cosas que hay que validar, ¿vale? Porque para hacer un PLF tienes que entender la psicología detrás de un PLF, para hacer un webinar tienes que entender cada parte del script de un webinar, qué función cumple. Entonces, para mí luego es obviamente validar, lanzar y sacar números. O sea, yo no es que me moje con una o con otra, sino que yo creo que son dos sistemas diferentes que nos acercan al mismo fin, que es vender. ¿Cómo luego convierta? Pues depende. Nosotros, por ejemplo, tenemos validados algunos modelos que con webinar funcionan muy bien y otros modelos que hemos arrancado en formato lanzamiento, de abrimos, cerramos, luego los hemos pasado a evergreen y no han funcionado porque se pierde como ese hype que se genera de mucha gente en muy poco tiempo interactuando juntos, por ejemplo, en una comunidad. ¿Vale? Entonces, digo que depende de varios factores, ¿no? Yo creo que a mí, como me gusta probar todo, nunca me cierra uno u otro, a mí me gusta probar, lanzamos y con los números aprendemos. Y vemos si ahí, pues ya tenemos buenos números, escalamos, a lo mejor hay que tocar alguna cosa de ese modelo o pasarse a otro modelo. Ahora que estás hablando de eso, hay muchos retos que los infoproductores se encuentran en el camino y tú, como especialista en infoproductos, en tráfico para infoproductos, ¿podrías decirnos con qué obstáculos, con qué barreras se encuentra un infoproductor a la hora de lanzar? ¿Con qué barreras se encuentra un infoproductor a la hora de lanzar? Sí, o sea, por ejemplo, que no sabe hacer un buen tráfico, gente que no tiene una agencia contratada o buen copy, no sé, ¿qué es lo que más te encuentras a menudo? Pues, por ejemplo, claro, para mí, si ya hablamos de, ¿no? Vamos a lanzar un producto, vamos a hacer un lanzamiento, un evergreen, lo que sea, a través de un funnel alimentado por tráfico, para mí, o sea, el tráfico y un funnel son dos cosas que juntos crean una ecuación. O sea, son dos partes que se alimentan una a la otra. Yo me encuentro con, sobre todo, gente que viene de consultoría, ¿no? Pues es que yo creo que el tráfico no era bueno. Es como, lo miran como de manera aislada. A lo mejor el tráfico de un embudo. Entonces, para mí, siempre pongo el mismo ejemplo. Para mí, un modelo digital, ¿no? Basado en tráfico y funnel es como un coche y la gasolina. O sea, para mí, un funnel es un coche y el tráfico es la gasolina que alimenta ese coche. Entonces, claro, tenemos dos variables, ¿no? Si el coche es un mal coche, pero tiene una buena gasolina, pues igual hay que mejorar ese coche para que funcione mejor y al revés. Tenemos un pedazo de coche, pero la gasolina que le damos es de muy baja calidad, pues igual hay que mejorar esa gasolina para que ese coche rinda mejor. Pues con esto es lo mismo. Entonces, muchas veces nos encontramos, pues, por un lado, hay infoproductores que ya tienen experiencia lanzando, ¿no? Y sí que tienen el control controlan ya un poquillo de todo un poco de cómo es el sistema, ¿no? Qué cosas hay que hacer. Y otras personas que no. Entonces, una de las cosas que yo me encuentro es como el grado de conocimiento en sí mismo de estos temas. Hay gente que tiene un buen producto, son muy expertos en un ámbito, que dice, mira, yo no tengo ni idea de tráfico, ni de funnel, ni de nada. Yo lo que quiero es, como con mi conocimiento, ayudar a otros. Y luego hay otra gente que sí, que ya controla y tal. Pero, por ejemplo, donde yo veo, como se dice, como un hándicap grande, uno es en la parte de métricas. La gente no le gusta medir por algún motivo, no lo sé. Pero sí que noto como que la parte de métricas, en general, hay un bastante desconocimiento. Es como no veáis, o sea,
no, ¿cómo te digo? Tanto en tráfico como en embudo, si esta métrica está bien, si está mal, ¿no? Es como que la gente cuando viene, que ya han lanzado, saben que les ha ido bien o les ha ido mal, pero no saben en profundidad el por qué, no saben cuál ha sido como el disparador, ¿no? O las métricas clave que han hecho que ese lanzamiento fuera bien o mal. Y otra, por ejemplo, otra clave que yo me encuentro mucho es que a nivel mensaje, como que cada vez, al fin y al cabo hay cada vez más competencia, pero la gente o los infoproductores o en general o incluso las agencias que les ayudan como no ponen el foco en el mensaje, ¿no? En la personalización del mensaje, en hacer un buen estudio de los diferentes avatares, vaya personas a los que nos queremos dirigir y al fin y al cabo como que me puedes poner 10 productos en la mesa diferentes y la captación para cada uno de esos productos podría ser como para un mismo producto. O sea, es decir, no hay una diferenciación del mensaje, ¿no? Y al final yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Cada vez más, al fin y al cabo, piensa que estamos hablando de que vamos a poner anuncios a personas. Entonces, cuanto más aprendamos a conectar con ellos a un nivel profundo, cuanto más investiguemos sobre quiénes son, qué miedos tienen, qué frustraciones, qué sueños, vamos a poder crear mejores mensajes para conectar mejor con ellos. Y lo que yo me encuentro muchas veces es que esta primera fase, que es una fase donde ni siquiera hay que hablar de tráfico, ni funnels, ni nada, es una fase de descubrimiento de quiénes son nuestros públicos, no se hace bien. Y si este trabajo de base no lo haces bien, todo lo que hagas posterior ya va a ir condicionado. Eso creo que es un hándicap muy importante, que no es complicado de resolver y que condiciona todo el trabajo posterior. O sea, porque los mensajes, al fin y al cabo, son los que marcan la diferencia. Eso que acabas de decir, creo que es lo básico para arrancar, pero es tan importante y la gente se le olvida tanto el avatar, ¿no? Que tú ya lo repetiste la otra vez que diste la ponencia en Hotmart, que subimos las varias agencias de lanzamiento. ¿Cómo no se fijan en el avatar desde un comienzo y luego dicen, oye, pero es que no me funciona el tráfico, ¿no? Yo creo que también es porque a lo mejor no tienen un método para investigar esos avatares. Esto me encuentro, pero en el mundo de infoproductor, en el mundo de startup también. Yo también soy mentor para startups así y es interesante, ¿no? Es cuando llegas a las sesiones es como, ¿quién es tu avatar? Bueno, pues ser un hombre, una mujer entre 20 y 35 años y es como, vale, pero es que eso es medio mundo, ¿sabes? Como, ese no es tu avatar. O sea, es como, ¿quién es tu avatar y qué les resuelves tú? ¿Sabes? Entonces, desde ahí hay un montón. Nosotros, por ejemplo, en la agencia sí que tenemos un montón de fichas de clientes donde les hacemos reflexionar un montón, les hacemos muchas preguntas. La verdad que yo creo que es como uno de los trabajos más duros que ellos se encuentran al inicio. Cuando contratamos con un cliente, ¿no? Es como, parece que es como, vea, ponerse a trabajar y es como, no. Si el primer trabajo es tuyo conjuntamente con nosotros, pero es tuyo. Tienes que currar de esto, ¿no? Y les ayudamos mucho a definir en profundidades quiénes son. O sea, les hacemos un montón de preguntas, pasamos unas plantillas incluso de mapas de empatía para que ellos también rellenen, ¿no? Y de toda esa información luego nosotros ya con las copies nos ponemos a crear. Pero no seguimos, o sea, no pasamos al siguiente paso sin tener como esta primera parte trabajada con ellos y validada. O sea, es como no, o sea, me da igual, o sea, tenemos un deadline, pues lo atrasamos, O sea, sí, pero esto se tiene que hacer hasta que no esté esto bien hecho, no pasamos a otra fase. me acabas de acordar seguramente que lo habrás leído, el de Dot-Com Secret de Russell Brunson, que dice que cuando él empezó tomó una foto de alguien que era, y le puso nombre, ¿no? De que era su avatar, un hombre, una mujer, y los colgaba ahí y decía, a este hombre le gusta esto. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Sí. Hay gente que le pone nombre, incluso les dibuja. Ay, pero vaya, pues, todo el trabajo este creativo parece que es una pérdida de tiempo, pero es importante. Incluso hay dinámicas por ahí luego de design thinking, hay un montón de herramientas, ¿no? Para poder hacer este trabajo incluso de manera divertida, para poder llegar a entender y tener una ficha muy profunda de a quién nos queremos dirigir. Para mí esto es la base. Y a partir de ahí creamos lo demás. Estabas hablando antes de métricas. Si pudieras darnos así un par de métricas que deberíamos saber o tener en cuenta en el momento de lanzar. Hay varias. Primero te voy a decir, o sea, independientemente de qué sistema, ¿no? Qué embudo utilicemos para vender, ¿no? O con qué fuente de tráfico trabajemos, hay unas métricas. La primera métrica para mí clave es el ROAS. O sea, si no hay ROAS, ¿no? Es como sin ROAS no hay paraíso, ¿no? Es como, sin ROAS al fin y al cabo es como, no sabemos. Expliquemos qué es ROAS hay muchos que sabemos, otra gente que a lo mejor está empezando y no sabe qué es ROAS.
El ROAS bueno, en inglés es Return of Ad Spend, ¿no? Es como el retorno de La inversión. de inversión publicitaria, ¿vale? Entonces, lo que nos mide, muy sencilla, es facturación entre inversión en publicidad. Es como la métrica directa de cuánto hemos facturado con respecto a cuánto hemos invertido en publicidad, ¿vale? Que obviamente luego, o sea, a nivel de facturación, luego obviamente, esto no tiene que ver esto con beneficio. Pero básicamente lo que nos dice esto es, por cada euro invertido en public, ¿cuántos euros tenemos de retorno? Por ejemplo, un ROAS 2 es, pues por cada euro invertido yo obtengo 2 euros. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, esta métrica es clave porque a nosotros nos da una imagen muy clara de si esas campañas son rentables o no. Es como es una macrométrica, por así decirlo, ¿no? Es como rápidamente podemos medir si esta campaña es rentable o no. Es como, ¿es rentable? Sí, no, vale. Y luego ya entramos en profundidad a ver por qué es rentable y por qué no. Y ahí ya entramos en otras métricas, ¿no? Y ya podemos analizar tanto a nivel embudo como a nivel tráfico. Pues, por ejemplo, a nivel embudo, cuál es la conversión del embudo, ¿no? Del lead a venta, donde ahí tenemos unos parámetros, cuál es la conversión de la squeeze, si tenemos un webinar, por ejemplo, cuál es la tasa de asistencia a ese webinar, la tasa de retención de gente que se queda en el webinar hasta un momento determinado. O sea, hay una serie de métricas ahí que analizamos luego, pero para entender el sistema en profundidad. Es decir, primero adivinamos si adivinamos no, vemos si el funnel es rentable o no, y luego ya entramos a analizar cuánto de rentable es o en qué partes estamos teniendo unos muy buenos números, e incluso si es rentable, qué métricas podemos tocar para que sea más rentable. A nivel funnel y a nivel tráfico igual. A nivel tráfico hay una métrica que a mí me gusta mucho medir, que mucha gente se deja en el tintero, no la desconoce, que es el CPM, que es el coste por 1000 impresiones. ¿Vale? Y eso lo que nos dice, lo que nos mide es el, ¿cómo se dice? Cómo el mercado está, o sea, cuánto nos cuesta imprimir a nuestros anuncios, ¿no? Nos da una estimación de cómo de caro o barato, entre comillas, aunque hablaremos ahora de que no hay caro o barato, es nuestro mercado. Por ejemplo, hay mercados que, pues, por sus características, porque hay más anunciantes, por lo que sea, hay diferentes métricas, es más caro que otros, ¿vale? Entonces, sabiendo eso de base, ya tenemos una primera idea de cuánto nos cuesta a nosotros imprimir nuestros anuncios, ¿vale? Y eso cambia mucho. Nosotros como agencia que trabajamos con diferentes proyectos en diferentes nichos, sabemos que hay nichos donde nos cuesta mucho menos imprimir publicidad que en otros. Y eso es muy interesante incluso para seleccionar proyectos muchas veces, ¿vale? Porque a una misma tasa de conversión y a unos mismos parámetros, incluso el ROAS puede ser mejor en unos nichos que en otros, solo por el hecho de que nos cuesta más barato imprimir anuncios. Entonces, esta métrica mucha gente la desconoce y creo que es clave, porque desde ahí sale todo. Porque luego, ¿cuánto nos cuesta imprimir anuncios con respecto a cuántos clics obtenemos por el número de veces que imprimimos? De ahí ya sale lo demás. Ya sacamos cuánto nos cuesta el clic, cuánto nos cuesta luego enviar tráfico a la página. O sea, ahí ya sacamos todo. Entonces, para mí, a nivel tráfico, pues el CPM es una métrica clave y el CTR, que en inglés es Click-Through Rate, que lo que nos dice es, por cada 100 veces que mostramos un anuncio, cuánta gente hace clic en el anuncio. Al fin y al cabo, nuestro objetivo, como poniendo tráfico, ¿no?, es sacar a la gente de su entorno, Facebook, Instagram, YouTube, lo que sea, y enviarlos a nuestro negocio, a nuestra landing, donde pues, se puedan apuntar a un entrenamiento, lo que sea. Ese es el objetivo. Entonces, tenemos que medir, cada vez que yo imprimo 100 anuncios, cuántos hacen clic hacia nuestra página. Y ahí ya empezamos a medir el funnel, cuánta gente se registra, bueno, bla, bla, lo que hemos contado hace un segundo. ¿Qué debería tener un funnel para ser un buen funnel? Hostia, es muy buena pregunta. Bueno, un funnel, idealmente, claro, ¿no? Que todo, lo ideal sería que todo el mundo que se registrara a un embudo comprara. O sea, ese funnel es, ya sería la hostia, ¿no? Efectivamente, pero eso no sucede. Entonces, ¿qué tiene que ver un buen funnel? Pues para mí, obviamente, en cuanto a estrategia, o sea, un funnel tiene que tener una buena estrategia, es decir, tiene que cumplir con todos los pasos que debería tener un funnel, ¿no? Que es, no me conoces de nada, te aporto un contenido donde te aporto valor, sabes quién soy, luego te vendo un producto en caso de que obviamente es un funnel orientado a venta, que la idea es que sí, y luego de ahí que te dé todas las facilidades para que tú me compres. Es decir, un buen funnel lo que debería hacer es acortar al máximo la curva desde no me conoces de nada hasta soy cliente tuyo. Eso sería ideal, porque tú estás pudiendo monetizar igual en 48 horas, o menos, en 24 horas. Entonces, que en 24 horas convertir a un desconocido en cliente, eso es la hostia.
Sí. Entonces, para mí, eso sería como el funnel ideal, ¿no? Y tiene que cumplir con todos los pasos, ¿no? Con todos los touch points que buscamos, ¿no? Desde que ponemos el anuncio, nos deja los datos, le damos el contenido que sea. Y aquí es que hay 1000 tipos de funnels, no vamos a entrar, pero el contenido, pues un webinar, tres vídeos, 4 vídeos, o a lo mejor es un lead magnet, que es un ebook, que luego le hacemos una oferta dentro. O sea, pero tendríamos anuncio a una página de captación, entrega del recurso que sea, presentación de la oferta, entre medias, obviamente, tiene que haber ¿no? Como una presentación de contenido, más luego una transición a venta de lo que queremos solucionar, y luego la facilidad, ¿no? Que la página de ventas, que haya una página de ventas, eso para empezar, que la información esté súper bien ordenada, que haya una pasarela de pagos y que haya una página de gracias por compra. Y luego, pues, si de ahí ya les enviamos al onboarding que sea, ¿no? Ahí ya, es que insisto, testimonios y todo eso también tiene que tener, ¿no? Testimonios, obviamente. No, para mí, desde que presentamos la oferta, obviamente tú tienes que tener una página de ventas, tiene que cumplir con todo. Al fin y al cabo, los testimonios es como todo, ¿no? Te iba a decir que no son casi obligados, pero sí, es como ayudan mucho a vender. ¿Puedes vender sin testimonios? Puede ser. Pero obviamente, cuanta más prueba social tengas, más autoridad, ¿no? Y más refuerzo tengas de ese sentido, al fin y al cabo, en el mundo online, lo que tú tienes que hacer es resolver todo el rato objeciones y quitar fricciones para ayudar al cliente a que llegue a la compra. Obviamente, cuanto más argumentos tengas de venta, pues mucho mejor. Y hay desde diferentes ángulos: testimonios, garantía, preguntas frecuentes, objeciones. O sea, toda una psicología también para hacer la venta, ¿no? De un producto, y tiene que cumplir una serie de características. Cuantas más añadas, pues mucho mejor. Joel, seguramente que habrás escuchado a muchos infoproductores que te han llegado y te han dicho, oye, el tráfico no me funciona. Sí, sí. ¿Por qué crees que, o qué pasa cuando la gente dice que no le funciona? ¿Realmente por qué es? Pues eso es más o menos, o sea, me podría ir un poco más atrás. O sea, hay varias variables, obviamente, por las que no pueda funcionar el tráfico, ¿vale? O sea, puede ser que realmente sea el tráfico el que... O sea, primero habría que identificar si realmente es el tráfico la variable que no está funcionando, porque a veces parece que hay un problema de tráfico y luego es un problema de funnel, por ejemplo. Entonces, primero es como identificar eso, y luego dentro de ahí, pues lo mismo, ¿no? Lo que te comentaba al principio. ¿Se ha investigado bien a los avatares? ¿Vale? Sabemos o tenemos una idea de cuánto nos cuesta imprimir en nuestro mercado, ¿sí? Los anuncios, o sea, los anuncios que ponemos tienen unos CTRs aceptados, es decir, los anuncios que ponemos a la gente que creemos que nuestro cliente los ven y les interesa. O sea, el CTR es un indicador de interés de si el anuncio que estamos poniendo es un buen anuncio para esa audiencia o no. Pues, ¿cuánto tenemos a nivel tráfico, ¿no? Es como, si tenemos todo esto está bien. Claro, luego hay que analizar el embudo también. Las métricas dentro del embudo, si cumplen... Nosotros tenemos como unas variables, ¿no? Tenemos como unos ratios medios. Entonces, siempre nos medimos por algo. Pues, por ejemplo, ratio medio de CTR, 1%, por ejemplo, ¿vale? Pues sabemos que si tenemos igual un 3% de CTR es una métrica muy buena. Pero luego hay que entender si las métricas del tráfico están bien, a nivel funnel también, ¿qué más puede estar pasando? O sea, no es tan fácil identificar si el tráfico está bien o mal, porque a lo mejor puede ser un tráfico que sí que tiene interés en el producto, pero luego a lo mejor es un público también que es como muy típico esto, ¿no? De otra cosa es que creemos que es el público adecuado, pero no tienen luego poder adquisitivo para comprarlo, por ejemplo. O sea, hay muchas variables ahí. O sea, no es tan fácil. Pero para mí las básicas es identificar eso. Es como... Nosotros, de hecho, bueno, esto no te lo he dicho, lo hacemos al revés. Nosotros, cuando lanzamos un embudo, lo pasamos todo por una calculadora y lo que hacemos es tener una primera idea de cuánto podemos pagar por lead también. Es decir, si sabemos que tenemos un producto que cuesta 500 euros, que la conversión del funnel que buscamos, por ejemplo, sea del 1%, me lo invento, que por lo menos queremos un ROAS 2, ¿tal? Pues a mí lo que me dice el calculador es, vale, pues tú lo máximo que puedes pagar por lead es tanto. ¿Vale? Buenísimo. Entonces, eso es muy interesante también, porque a lo mejor simplemente es como, igual estamos pagando mucho más de lo que aguanta nuestro funnel pagar. ¿Sabes? ¿Y cuál es el cálculo que haces ahí? ¿Cómo haces para sacar ese...? No, pues, o sea, bueno, obviamente hay una serie de pasos, sí, ¿no? No tenemos ahora mismo manera como de dibujarlo, cada paso tal, es complicado como de mostrarle a la audiencia, ¿no? Pero al fin y al cabo nos quedamos con eso, ¿no? O sea, vamos sacando todos los números de
con una serie de fórmulas, ¿no? En todos los puntos del funnel, ¿no? Pues sabemos que si el producto cuesta tanto y la conversión del embudo es tanto y la conversión de las squeeze es tanto, a mí la que me devuelve la calculadora ya son como las métricas que yo debería tener como máximo para tener el ROAS 2 mínimo que buscamos. Si luego lo podemos probar con ROAS 3 también y todos los números cambian. Entonces luego nos vamos a Facebook o a la plataforma que sea YouTube y es como, vale, ¿qué CTRs tenemos? ¿Qué pujas tenemos? ¿Qué costes tenemos? ¿Esto está dentro de los ratios que estamos buscando? Sí, no. Si estamos lejos de esos ratios, ya no es que Facebook funcione o no funcione, es que estamos lejos de las métricas que nos van a dar rentabilidad a nuestro negocio. Eso es interesante porque a lo mejor es como el tráfico no funciona. ¿Por qué? Es como, estamos dentro de los ratios, no estamos dentro, ¿sabes? Entonces ahí mucha gente, si no hace este ejercicio previo, ni siquiera va a tener una visión de dónde tiene que estar con los números dentro del tráfico. Ok. Bueno, importante, si puedes, ahora que me estoy acordando de esto no lo hemos preparado, mandarnos tu ebook. ¿Tú tienes un ebook? O... Sí, a ver si me lo mandas. ¿Perdón? Los 7 errores, ¿no? Que todo el mundo comete. Sí. Sí, pues me lo apunto y te lo envío, claro que sí. Vale, pues lo vamos a dar de regalito a todos los que se apunten aquí en YouTube, aquí abajo, o donde esté, en la plataforma que sea, en Spotify, también voy a dejar el enlace, que se llama Los 7 errores que cometen. Sí, los 7 errores que todo el mundo comete a hacer publicidad. Hecho por Joel López. Muy bien. Bueno, Joel, cuéntanos casos curiosos que te hayan pasado en tráfico o anécdotas con algún infoproducto que tú en un principio pensaras que a lo mejor no iba a ser tan ganador y luego te sorprendió y wow, se ha vendido mucho o que hayan invertido poco y hayan generado no sé qué valores me puedas contar. Pues, a ver, sí, o sea, me vienen como un par a la mente. Me vino, de hecho, uno que hicimos hace poco, hicimos un mini lanzamiento, invertimos como 500 euros o algo así. Es como, era un test, ¿vale? Además ni siquiera, o sea, es un nuevo servicio que hemos sacado, donde como que básicamente es como montamos la estructura, pero luego nosotros no gestionamos, ¿no? Es como, luego damos como la consultoría para gestionar eso, y eso está guay, ¿vale? Entonces, y estuvo muy bien. De hecho, todavía no se ha cerrado el lanzamiento a día de hoy. ¿De qué es? Es un producto para madres. Para madres, sí, para madres que ya tienen hijos. Y a día de hoy tenemos como un ROAS 13, en plan, y todavía no está cerrado. Sí. Wow, brutal, ¿eh? Tiene ticket medio, ya digo, con muy poca inversión. ¿Ahí cuál fue la clave? La segmentación. Porque además de ser un producto de España, sabemos que la situación no es fácil y pusimos mucho empeño en hacer una muy buena segmentación para llegar al público que queríamos llegar y parece ser que ha funcionado bien porque ya te digo que a día de hoy todavía no hemos cerrado carrito, falta el downsell y hay un ROAS 13 o así, o sea que muy bien. Ahí la lástima es no haber metido 50.000 en vez de 500, pero bueno. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Con Product Launch Formula o Evergreen? Bueno, es interesante, es como un Product Launch Formula pero como condensado, o sea, es como se mete a la gente en un grupo y se les da como los vídeos pero no se les da separados. Se les da como seguidos y luego a partir de ahí una venta por llamada. Estefan, sí. Ni siquiera, sí. Luego hay una venta por llamada con un closer y ahí ya se está cerrando las ventas. ¿Cómo manejas esos closers? ¿Van por comisión o son parte de la agencia? Sí, un closer siempre es una persona que funciona 100% variable, va a éxito y tantas ventas cierras, tanto gana. Sí. Nosotros para algunos productos sí que trabajamos con closers según el lanzamiento, a lo mejor la propia empresa ya está trabajando con closers y si no nosotros pues los aportamos y es interesante porque es otra manera de vender muy guay. Sí, nada más por teléfono se cierra bastante bien. Sí. ¿Otro caso que te acuerdes? Pues por ejemplo, este es uno, si quieres te matizo un poco, creo que, no sé si este además es que me parece muy interesante, creo que lo hablé en la charla de Hotmart, que es cómo pasar de un producto de fórmula de lanzamiento a Evergreen y no funcionar. ¿Vale? Es interesante porque es como, te acabo de dar un ejemplo de algo que ha funcionado muy bien y ahora te voy a comentar un ejemplo, ¿no? En este caso también es de madres, pero una serie, el que yo te conto son madres que ya tienen hijos y esto era para mujeres embarazadas, ¿vale? Pues en este caso concreto, ¿qué pasó?
veníamos o sea, el cliente venía de hacer varios lanzamientos, había funcionado bien, pero la idea era como dejarlo automatizado en Evergreen, ¿vale? Lo probamos, no funcionó, volvimos al formato de lanzamiento y funcionó brutal. De hecho, creo que bueno, en uno de ellos, no sé si fue el último o el penúltimo, igual tuvimos un ROAS 10, creo, o algo así. Y es muy interesante porque es lo que hablábamos un poco antes, no sé si esto a lo mejor puede ser interesante para alguien, ¿no? De, en función de qué producto tengas, igual un producto te puede funcionar en Evergreen automatizado y en otros no. En este caso, cuento el sector, además de madres, como que durante todo el lanzamiento como que se hace como mucha piña entre ellas, hay un grupo de Facebook, la gente interactúa mucho, la infoproductora también está como muy encima respondiendo muchas cosas, aportando mucho valor. Entonces, ese ambiente que se genera en esos momentos concretos de actividad en directo impulsa mucho a la venta. Y además en un sector como que es, pues como puede ser a lo mejor las madres, ¿no? Como que insisto, que hacen con mucha relación entre ellas, ese ambiente favorece mucho luego la compra del producto. Entonces nos dimos cuenta que a lo mejor en Evergreen era un entorno muy frío para este producto y volver al formato de lanzamiento nos ha demostrado que esto funciona y que eso era variable que se estaba perdiendo y que a lo mejor otros productos no tienen por qué perderse. A lo mejor un producto más de marketing o más de venta, ¿no? Es como que estás tú ahí solo y ya. Entonces fue interesante, ¿no? Entender cómo a nivel comportamiento humano esa calidez, ¿no? De tanta gente ahí interactuando, ¿no? Favorece luego la venta y cómo cambia totalmente el sistema si se pierde esa parte. Eso que has dicho también es una de las claves. Mira que lo he hecho con varios lanzamientos de gente que le llevamos en la agencia y esa comunidad, cuando vemos desde un principio que hay esa comunidad, sabemos que vamos a vender bien. Porque ese calor que tú dices, eso ayuda muchísimo para que exploten las ventas. Vale. Joel, ¿cuánto de inversión tú le recomendarías para empezar a alguien que hasta ahora va a lanzar la primera vez? Ya lo ha validado el producto con algo pequeño, pero ahora quiere lanzarse un poquito más. ¿Con cuánto podría comenzar a invertir en tráfico? Vale, aquí, claro, no sé qué es validar un poquito o no. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es no pensar en términos de dinero, sino en términos de volumen. ¿Vale? Por eso es importante manejar métricas como el CPM, cosas así, porque lo que a lo mejor es para un producto meter 1000 leads on funnel, pues igual con 500 euros lo tienes resuelto, igual con otros productos tienes que meter 5000. ¿Vale? Entonces esto es importante, ¿no? Porque cambia un poco el panorama. Entonces, yo que recomiendo validar un funnel con 1000 leads más o menos, por lo menos, ¿vale? Que haya un volumen lo suficientemente grande como para tener métricas sólidas y luego a partir de ahí, si ROAS, empezar a escalar progresivamente. No, aquí no aquí hay un tema que también es la aversión al riesgo del infoproductor. Entonces, para mí lo que es la clave es siempre, vamos a empezar con 1000 leads, ¿vale? Eso es lo que yo recomiendo siempre, cueste lo que cueste. O sea, para arrancar un negocio tienes que invertir. Si no, pues no es un negocio. Entonces, para mí esos 1000 leads son clave, sacamos métricas y a partir de ahí ya empezamos a aprender. Y si las métricas son buenas, empecemos incluso a reinvertir lo que ya se está generando, ¿no? No hace falta, a veces, en función de, insisto, de la aversión al riesgo, de ir a machetes de minuto uno. Hay gente que sí, es como, mira, esto ya está validado, vamos a meterle esto 50.000, 100.000 y a correr. Pero otra gente que no, que es como, hostia, vamos suave, ¿no? De hecho, con clientes igual hemos crecido muy rápido porque sabíamos que el producto estaba validado, su aversión al riesgo era mínima y podíamos tener esa facilidad para meter más inversión. Y con otros clientes igual es como, también hay que adaptarse un poco a su mindset en ese sentido, ¿no? De gestión económica y bueno, lo que antes igual nos costaba a lo mejor 2 lanzamientos, pues con otros igual hemos tenido que hacer como 4, ¿no? Para ir como escalando como con más confianza, como más de poco a poco, ¿no? Y al final, bueno, pues mientras a nosotros también como agencia nos cuadren los números, también creo que hay que ser un poco flexible ahí, ¿no? Porque a pedirle a alguien que invierta de golpe una cantidad importante de dinero no es fácil, ¿no? Y al final, obviamente, cuando haces un lanzamiento, también hay varias variables que te puedes dar. O sea, algo tan básico como que, yo qué sé, que venga un coronavirus, que se caiga ClickFunnels, si usa ClickFunnels, hay muchos factores. Entonces, a veces es cuestión de quizá ir un poquito más comedido y poco a poco ir ampliando o doblándote, ¿no? Igual dices, venga, vamos a meter 5.000 en el primero, venga, el segundo 10.000, en el siguiente 20.000. Y vas así, a lo mejor, puede ser una buena manera, ¿no? Yo no me mojaría en dar una cantidad. Sí me mojaría en el hecho de, para validar 1000 leads mínimo. Ok. Y eso,
hace poco estoy viendo, bueno, en Brasil, que estudio mucho el mercado de Brasil, están haciendo ahora funnels no con email, sino con WhatsApp. No sé si lo estás utilizando aquí en España, se va a utilizar o en tu agencia lo piensas utilizar. O sea, WhatsApp o Telegram, o sea, no mandan correos electrónicos, directamente a WhatsApp. Sí, o Telegram. Nosotros sí que utilizamos Telegram por un tema sobre todo de privacidad, ¿vale? Es como al final WhatsApp es un entorno que no me parece el apropiado, porque al final yo sé o sea, nosotros el WhatsApp no lo hemos utilizado para lanzamientos, pero sé de gente que te metes en un grupo de WhatsApp y luego te borra, o sea, te coge los números, o sea, al final no es seguro, ¿no? Y creo que eso para nosotros también como empresa es importante. Telegram sí lo hemos usado y la realidad es que funciona muy bien. Hemos hecho varios lanzamientos a través de Telegram y han funcionado realmente bien. ¿Solo Telegram, sin email, sin nada? Hemos hecho algunos solo Telegram, pero sí que nosotros, bueno, nos gusta por qué elegir pudiendo tener ambas. Entonces, en ese sentido, pero sí que hemos hecho algunos solo Telegram y ha seguido funcionando bien. O sea que, bueno, yo soy partidario de que cuanto más impactos tengas, email, Telegram, anuncios, al fin y al cabo estás tocando más puntos a la persona. Entonces, eso me parece que está bien. Entonces, pero no, sí, también hemos hecho solo Telegram y ha funcionado bien. Lo que nosotros sí utilizamos WhatsApp es para retargeting, pero porque ese es un entorno 1 a 1. O sea, por eso para resolver dudas, ¿no? ¿Tienes dudas? Habla con nosotros o algo así. Ahí sí que usamos WhatsApp. Pero porque no es un grupo, sino es como, escríbeme, ¿cómo te podemos ayudar? ¿No? Y entonces ahí se genera una conversación, pero es privada. En ese sentido sí que lo hemos usado. Ahora que hay varios nichos que están teniendo éxito, si pudieras decirnos, no sé, un par de nichos para que la gente sepa en lo que más se está vendiendo ahora mismo en infoproductos o en los que tú conozcas. Ya, mira, este nicho es bueno, este otro nicho también. No sé si tienes un top 5, top 3, 2 nichos, 3 nichos que puedas contarle a la audiencia. Esto es muy interesante, porque es como, ¿cuáles son los nichos de éxito, por así decirlo? ¿No? Es como, yo te diría 2 cosas. Uno, hay nichos que no, ¿cómo se dice? Que nunca, o sea, los nichos masivos que nunca se acaban, si hay una buena propuesta ahí están bien. ¿No? Lo que dicen siempre, salud, dinero y amor, ¿no? Son como 3 nichos que nunca fallan, pero porque todo el mundo tiene esas necesidades, independientemente de qué persona sea. ¿Vale? Por ejemplo, no todo el mundo le interesa el tráfico. Yo puedo hacer un curso de tráfico, pero igual le interesa a un pequeño nicho, ¿no? Pero esos nichos son grandes. Haces un buen hueco ahí, pues siempre está bien. Pero yo creo que lo más interesante, que es complicado de validar, son nichos donde hay una oportunidad a nivel de pujas. Es decir, hay nichos que, pese a que son interesantes, igual son más caros que otros. ¿Vale? Entonces, a una misma tasa de conversión de embudo, ponte un 2%, donde imprimir anuncios me cueste 10 euros y en otro donde me cueste 2 euros, ¿a dónde te irías tú? Claro, es obvio, ¿no? Tengo 5 veces más potencial en un nicho que en otro. Sí, porque es que... No, sí, continúa. Salvo, obviamente, que no tengamos los mismos números en un funnel, ¿no? Pero si yo tuviera los mismos números en un funnel y en otro, o sea, aquí hay 2 opciones. Me voy al más barato o meto recursos para que mi funnel convierta X veces más. O sea, son como para mí como la variable. Entonces, encontrar nichos que puedan ser interesantes, incluso raros, entre comillas. La palabra raro es fea, ¿no? Pero nichos poco comunes, vamos a decirlo, ¿no? Donde haya unas buenas pujas y haya una oportunidad y haya buenos números. Lo que acabas de decir es brutal, ¿eh? Lo que acabas de decir, esto, no, la verdad es que no lo había escuchado en las entrevistas que había hecho para otros infoproductores o gente experta en infoproductos. Porque la cuestión es, nosotros sabemos de tráfico, pero ¿cómo descubre esto otra gente? La gente que no sabe. Ahí es donde... Claro, pero ¿cuál es la cuestión? Yo doy por hecho con infoproductor va a hablar de lo que él sabe hablar. Es decir, no va a estar buscando cuál es el nicho más barato. Es como, sí. Yo sé, imagínate, no sé, de coaching es que es muy... Sí, de Ayurveda o de, bueno... sea, ¿no? No sé, meditación, por ejemplo, ¿no? O yoga, no sé, meditación vamos a poner, ¿no? Pues obviamente, aunque yo sepa que hay una oportunidad muy importante vendiendo, no sé, cursos de cómo comer más saludable, por poner otro ejemplo, claro, no es mi área de conocimiento. ¿Sabes? Como, no es mi área de conocimiento. Yo es algo que sí que miro, pero porque, claro, yo al fin y al cabo ayudo a otros proyectos, entonces yo sí que tengo esa visión de identificación de oportunidades. Para mí,
tiene más sentido poner foco en tener un funnel sólido que en encontrar esos nichos, ¿no? Ten en cuenta que también este podcast lo escucha mucha gente que son afiliados. Entonces, Sí. a ellos sí que les puede servir. Por ejemplo, para un media buyer es muy interesante. Uh-huh. Un media buyer sí que está buscando oportunidades. Entonces, Uh-huh. claro, estás a lo mejor en el market de Hotmart, por ejemplo, pues ves dos productos que tienen más o menos los mismos ratios, pero claro, es que igual me cuesta hacer tráfico 3 veces más aquí que aquí. Entonces, pues obviamente tengo 3 veces más posibilidades de ganar dinero o 3 veces más en este que es más barato. Uh-huh. Es muy... Joel, muy buena esa que acabas de decir. Joel, ya hemos hablado de casos raros o casos que al principio pensabas que no iban a funcionar bien y funcionaron. Casos de éxito, cuéntame un par de casos de éxito, o uno si tienes de tu agencia que hayan invertido no sé cuánto en publicidad y hayan hecho tanto dinero. Mucha gente que todavía no se cree esto de que puedes pasar la barrera de 1.000.000 de euros sin ningún problema invirtiendo, por ejemplo, ¿cuánto, Joel? Sin ningún problema no. Hay un Bueno, trabajo detrás grande, sí, claro. Pero pero sí que se puede hacer. se puede. Nosotros, de hecho, hemos hecho varios lanzamientos de 7 cifras de facturación, pero claro, con 6 de inversión. Uh-huh. Es decir, volvemos a lo mismo, es una cuestión muchas veces de aversión al riesgo. Yo lo veo así. Como cuando tú tienes un funnel validado, que tienes un ROAS 10, por ejemplo, que está muy bien, muchas veces si haces un buen tráfico, ¿no? Al fin y al cabo luego también los públicos se agotan, tienes que abrir, pues eso, más segmentaciones, abrir horizontalmente otros públicos, ¿no? Se puede invirtiendo pasta hacer esa facturación. Igual con 200.000 euros puedes hacer 1.000.000. Pero claro, tienes que tener la versión de gastarte 200.000 euros previamente. Que no es fácil. No todo el mundo tiene el mindset de decir, voy a meter aquí 200.000 euros. No. Entonces, claro, esa es la clave. Es como, ¿se pueden hacer 7 cifras de facturación? Por supuesto. Lo hemos hecho. Pero claro, hay que gastarse el dinero. ¿Puedes decirnos algún producto que hayas facturado Pues, eso? para productos grandes el problema es que nos hacen firmar acuerdos de confidencialidad muchas veces y te puedo poner ejemplos de cuánto se invirtió, por ejemplo, tal, pero yo no puedo decir de quién porque Por ejemplo, bueno, 200.000 euros invirtieron y facturaron 1.000.000. más. O sea, con 200.000 euros creo que se ha facturado igual 1.700.000 o algo así. Uh-huh. Luego, por ejemplo, con otro que hemos hecho igual hace poco también, ¿no? Es como igual, pues eso, con 100 y poco mil, pues igual 1.200.000. No sé, hay varios. Tenemos más ejemplos por ahí de, pues eso, de lanzamientos de que al final, pues es que es eso, son términos de ROAS. Uh-huh. Pero aunque metas 100.000 y saques 500.000, es que al final es como estás haciendo un por 5. O sea, estás haciendo 400.000 euros de retorno. O sea, pues a 500.000, quítale la pub y bueno, luego descuenta más cosas, tal, pero que sigue estando muy bien. Sí, ¿Sabes? sí. O sea, no, al final es una cuestión de ajustar ROAS y luego, obviamente, de tener esa versión a invertir más cantidad de dinero. Pero El claro, otro al día, final los números están aquí muchas veces. Entonces, uno de los primeros lanzamientos que hice yo, por ejemplo, me acuerdo hace tiempo, se convirtió en un caso de éxito absoluto. O sea, porque fue uno el primer lanzamiento en facturar 500.000 de euros en el mercado hispano con un producto de 300 euros. wow. Eso fue como una referencia, ¿no? Como un hito. Luego, obviamente, hay mucha gente que ha pasado las 7 cifras y tal, pero generalmente con high tickets, con tickets altos. Pero con 300 euros facturar 500.000 en un mes, como que fue una barrera grande. Pero claro, creo que invertimos para ese lanzamiento que fueron 70.000, 80.000 euros. Que hay que gastarse. Claro, es como... Entonces, al final, pero de esos hay muchos. O de invertir 5 cifras y facturar 6. Por ejemplo, pues otro ejemplo me viene a la mente, ¿no? Invertimos pues, uno de 15.000 y facturamos 110.000 o algo así. Muy bien. Para el margen, ¿sabes? Uh-huh. Sí, Rubén Gil, que lo tuve la semana pasada. Rubén Gil, lo conoces, me imagino. Me contó el de Varilleros. Invirtieron 48.000 y facturaron 1.200.000 y pico. Sí, fíjate, ese fue un caso de éxito absoluto. Wow, eso es absoluto. Bueno, Joel, ya estamos terminando. Si tuvieras que escoger solamente una fuente de tráfico, ¿con cuál te quedarías? Si te dijeran, no puedes invertir para este infoproducto nada más que aquí, ¿con cuál te quedarías? Es una pregunta trampa, ¿eh? Esa pregunta no es fácil de responder porque, claro, ahí depende. Es como, depende de qué.
si el infoproductor tiene audiencias, no tiene audiencias, quién es su público. A lo mejor en algunos productos para mí es más fácil encontrarlos en YouTube que a lo mejor en Facebook. No sé. Lo que sí que te diría es, para alguien que está empezando, ¿vale? O que va a hacer primero lanzamientos o así y tal, yo me iría a Facebook e Instagram, porque digamos como que es más sencillo a priori que otras fuentes. Es como hacer los básicos, por así decirlo, es como, no es tan complicado como a lo mejor pues otras plataformas. ¿Sabes? No, no es que yo me quede con una u otra. Para mí las fuentes de tráfico son medios para llegar a personas potencialmente interesadas en lo que venden nuestros clientes. Entonces yo no me puedo cerrar a una u otra, ¿no? No sería justo, pero sí que si es para alguien que está empezando, antes de irme a otras fuentes, como puede ser YouTube, me quedaría con Facebook, con Facebook e Instagram, ¿no? Que es lo mismo. Y empezaría por ahí. ¿Cómo distribuyes el presupuesto para un lanzamiento? Es decir, ¿cuánto porcentaje me gasto en Facebook? ¿Cuánto en Instagram? ¿Cuánto en YouTube? ¿En Google? Pues primero dependiendo, insisto, de nuestros clientes, o sea, con el cliente vamos a trabajar, si tiene audiencia sin una u otra fuente, eso para empezar. Pues si ya tienes una audiencia muy buena previamente en una de las fuentes, pues obviamente ya para empezar ya ahí destinas una parte. Y luego a partir de ahí, una cosa que hacemos es, según vamos aprendiendo, o sea, es decir, según hacemos las campañas, vamos viendo, ¿no? Es como estás compitiendo contra las fuentes, pues tienes que ir viendo dónde están las mejores oportunidades, ¿vale? Entonces tú a lo mejor te hacías un planteamiento inicial, imagínate, vamos a invertir, me lo invento, 70 en Facebook y 30 en YouTube por algún motivo que sea. Pero a lo mejor te estás dando cuenta que en YouTube está haciendo muchas mejores oportunidades que en Facebook. Pues balanceas. Okay. Vas balanceando porque al fin y al cabo lo que tú buscas cuando compras tráfico es captar la mayor cantidad de personas posible, lo más cualificadas posible, al menor precio posible. Entonces, esa es la premisa. Entonces, partiendo de la base que la segmentación en ambas plataformas sea buena, pues voy a ir a la que más barato me esté trayendo el tráfico. Para un lanzamiento, ¿eh? En un evergreen es más fácil identificar, entre comillas, más fácil, ¿no? Bueno, tienes datos más inmediatos de qué campañas son las que están vendiendo, no sé qué, en un lanzamiento hasta que no terminan no lo tienes. Entonces, pero sí que puedes ir balanceando progresivamente. Esas métricas, ahora que lo mencionas, ¿cómo vas midiendo las métricas en un evergreen y en un lanzamiento? Es decir, todos los días tienes que ir mirando cómo va la métrica en un evergreen, por ejemplo, ir revisando campaña tras campaña todos los días o dejas pasar un par de días y miras cómo va eso. A ver, de nuevo, depende. Y te explico. O sea, depende de cuánto estemos gastando, ¿no? Es decir, si es un funnel que está empezando a gastar poquito y tal, nosotros nos metemos todos los días, pero no optimizamos todos los días. Porque a lo mejor a veces hay problemas. Tiran anuncios, o sea, igual hay un problema con un método de pago, no te das cuenta por lo que sea y a lo mejor se te congela la cuenta y si no entras todos los días, no sé qué. Luego recibes notificaciones también en el móvil, o sea, pero que tiene que haber una gestión activa diaria en ese sentido, pero no necesariamente tienes que optimizar diariamente. Porque tú cuando haces una optimización tienes que dejar un tiempo o un gasto presupuestario para tener referencias de si eso que has optimizado está mejor o peor con respecto a lo que habías hecho. ¿Vale? Entonces, en función del presupuesto que estés manejando, pues puedes hacer o cada 2 días, o cada día, incluso en horas. Es que todo depende de cuánto estés gastando. A mí no me gusta hablar en términos de tiempo. Me gusta hablar en términos de inversión publicitaria. Pero claro, en un lanzamiento que es con tan corto tiempo, sí hay que mirarlo cada cuánto tiempo, por ejemplo. En un lanzamiento, lo mismo. No es lo mismo hacer un lanzamiento de 1.000 euros que de 10.000 que de 100.000. Sí, porque obviamente también las campañas no haces las mismas. O sea, cuanto más grande es el lanzamiento, igual también tienes más campañas, obviamente estás gastando más y tienes que estar muchísimo más encima. Para un pequeño lanzamiento, estar encima es sinónimo de ansiedad y no vas a ver nada en la cuenta. Porque no estás dejando que las campañas aprendan, optimicen, gasten. Entonces, tú necesitas un volumen de gasto para aprender. Entonces, eso, insisto, decirte cada día sería, no te estaría dando una información fiable porque a lo mejor en un lanzamiento grande tienes que estar pues, 3 veces al día o 4 las que sean y a lo mejor en un lanzamiento pequeño con verlo cada 2 días es suficiente. Lo que sí te puedo decir es que no dejaría pasar más días independientemente del presupuesto que uses. Ok, y para terminar, Joel, ¿qué consejo le darías
alguien que está comenzando en el mundo de los infoproductos y quiere dedicarse a esto de forma concreta, para siempre, y quiere tener éxito? ¿Cómo crear un infoproducto ganador o qué debe tener un infoproducto ganador? Tú que has gestionado tantas cuentas que les ha ido tan bien. Pues mira, la verdad que estaría guay si esto es como cerraríamos el bucle, porque el final de esta entrevista podría ser cómo hemos empezado, ¿vale? Porque cuando hemos empezado estaríamos, digamos, diciendo un poco una de las claves del éxito, que podría ser esta, ¿no? Que al fin y al cabo es cómo tener un producto realmente transformador a un público adecuado. Es como, para mí esa es la clave número 1. Si no tienes un buen producto, da igual que tengas funnel, tráfico, agencia, lo que quieras, que al final no vas a vender, porque tu producto no es bueno. Entonces, para mí la clave es tener un producto ganador, aprender rápido a crear ese producto ganador. Que claro, esto suena muy fácil, ¿no? ¿Cómo hago rápido un producto ganador? Pero lo que hemos hablado, ¿vale? En vez de yo tener una idea de cómo debería ser el producto, dejarme miles de euros grabando vídeos, creando tal, lanzarlo y darme la hostia hablando mal, aprendería rápido a si el producto que yo tengo en mente es el que quieren mis usuarios. ¿Y cómo lo aprendo? Interactuando con ellos. ¿Y cómo hago eso? Pues haciendo un pequeño lanzamiento semilla o un pequeño grupo beta, interactuando y creando ese producto. Y progresivamente ahí, cuando ya tenga eso creado, validado, con casos reales de éxito, que yo sepa que estoy consiguiendo que vayan de este punto A a este punto B, ahí es donde ya podemos empezar a hablar de tráfico, embudos en profundidad y de escalada. Eso por un lado. Y por otro lado, en términos de negocio, para mí es importante tener una escalera de valor muy definida, es decir, para que no tenga claro el concepto, tener una diferente gama de productos que resuelvan el mismo problema o problemas complementarios de diferentes fórmulas a nivel, por ejemplo, por poner ejemplo, puedo tener un producto de 500 euros que resuelva un problema sin soporte, solo te lo haces tú por tu cuenta cuando quieres, o puedo resolverte el mismo problema pagándome 5 veces más, pero te lo resuelvo yo 1 a 1 contigo. Eso es, por ejemplo, una fórmula, ¿vale? Tener diferentes productos. Porque al fin y al cabo un negocio no puede ser monoproducto. Puede serlo, pero a mí personalmente me parece que es perder oportunidades. Entonces, tener una diferente gama de productos y vender todo el año. Yo no me limitaría a vender solo en formato de lanzamiento, sino lo que os he comentado, ¿no? De tener diferentes funnels, ¿no? Que vendan estos diferentes productos todo el año, estemos captando leads todo el año y que los lanzamientos sean un impulso fuerte de ventas, sí, pero que no dependamos del lanzamiento, porque a nivel negocio, o sea, la palabra negocio y vender 3 veces al año para mí no están conectadas. Para mí el negocio es un modelo que es lo más predecible posible, que está constantemente generando nuevas ventas. Entonces, para mí yo creo que podrían ser unas buenas claves para concluir esta entrevista. Joel, se me olvidaba una y no, porque si no me matan todos mis oyentes. ¿Vale? Siempre me piden, oye, dile a las personas que entrevistas que saben tanto de tráfico, que saben tanto de infoproductos, que nos digan un par de libros o un libro que nos recomienden acerca de todo esto. No sé si tuvieras que recomendar un par de libros, si los tienes, o que recuerdes ahora mismo sobre, no sé, tráfico, sobre campañas de Facebook, lo que se te ocurra ahora, o de infoproductos. Pues, por ejemplo, a ver, es que claro, te puedo recomendar, pero si para gente que está empezando, claro, a lo mejor para ti, para mí o para gente que ya esté un poco más avanzada. Sí, no importa, el que sea. Sí, porque tenemos oyentes de todo, desde los que no saben casi nada hasta los que... Para mí los dos libros de Russell Brunson bueno, ahora tiene 3, ¿no? Tiene Dotcom Secrets, Expert Secrets, ya ha sacado Traffic Secrets. Traffic Secrets, sí. Como que para mí eso, o sea, es como explica de una manera muy sencilla todo este panorama. El libro de Jeff Walker también, que es como para quien no haya comprado la fórmula de lanzamiento, pues es una buena manera de empezar, ¿no? De entender el modelo de lanzamiento. Y a mí personalmente me gusta mucho el que hemos mencionado antes, el libro de Eric Rice, del método Lean Startup, porque parece que el método Lean Startup se asocia solo a empresa, pero es que esto es una empresa también, no deja de ser una empresa. Y ahí explica muchas claves de cómo aprender a validar ideas muy rápido, de cómo ejemplos de startups que han fracasado o que, todo contrario, que han tenido mucho éxito aplicando modelos de aprendizaje rápido. Entonces, yo creo que una buena combinación de libros podría ser esa. En plan, la parte como más de infoproducto, más de funnels, más de tal, como aplicada, comparada, ¿no? Y alimentada también por una parte más de empresa, como puede ser el libro este que te digo, del método Lean Startup. Pues Joel, muchísimas gracias por haber estado aquí, por tu tiempo. Ha sido un placer enorme aprender tantas cosas de ti y nos vamos viendo en Hotmart y en todos lados que nos encontramos por aquí en el camino de los infoproductores.
Claro que sí, Harold. Gracias a ti por haberme invitado a este podcast y nada, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Un abrazo. Un Hasta abrazo. pronto. Chao.